Abran sus Biblias entonces en Éxodo capítulo 11. Vamos a ver esta historia y pues veremos, le hemos titulado La historia de la Pascua. La historia de la Pascua. Así que hoy día veremos la historia más increíble que hay en toda la Biblia. Esta historia de la Pascua. La mayoría de nosotros ha visto películas, videos, este es el extracto de un video que vimos en antes, acerca de lo que pasó en este tiempo, ¿no? Y es la historia de cómo Dios, por medio de la última plaga, la plaga número 10, la 10ª plaga, va a dar el último golpe, el golpe de noqueo, ¿ok? Para que Faraón por fin se rinda y deje ir al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Dios. Pero debemos recordar que Israel ha estado bajo una opresión brutal, una opresión tremenda. ¿Por cuántos años? 400 años bajo esclavitud y también bajo labores muy fuertes, rigurosas, haciendo ladrillos, construyendo monumentos, haciendo pirámides, todo por la mano de los israelitas como esclavos, ¿verdad? Y Dios, desde un principio, advirtió al faraón que iba a juzgarle a él y a su nación entera, o sea, todo Egipto, hasta que liberara a su pueblo. Ustedes recuerdan lo que dijo en Éxodo 4, 22 y 23. Moisés dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Así que lo que va a pasar ahora no es algo que le iba a sorprender. Moisés ya lo sabía. Y lo que había de venir iba a ser algo tremendo. Así que desde que antes que Dios envíe una sola plaga, ya estaba Faraón advertido de cuál sería el final si no se rendía a la voluntad de Dios. Él tomaría a su primogénito y al de toda persona que viva en Egipto. ¿Sabes qué cosa miro acá? La misericordia de Dios. Eso es lo que veo, misericordia. ¿Por qué? Porque Dios dijo desde un principio que iba a hacer esto. Así que le dio ¿cuántas oportunidades? 9 plagas. Le dio 9 oportunidades, demostraciones de su gran fuerza, de su gran poder, para que Faraón pudiera rendirse y entregarse a la voluntad de Dios y soltar al pueblo. ¿Eso es misericordia o no? Dios no vino y dijo, deja ir a mi pueblo si no te mato. No quiero, ¡pum!, mueren tus hijos. No, le dio 9 oportunidades. Y a veces Dios también nos da oportunidades. Y sabemos que tenemos una oportunidad de parte de Dios, pero a veces no la aprovechamos. Somos tercos, como a veces lo es Faraón. Así que mejor nos conviene escuchar, ¿no? En otras palabras, Faraón pudo haberse escapado de este juicio, pero ahora Dios va a dar su último golpe en esta ronda de boxeo, ¿no? 10º round, ¡ting!, y sale el Señor. Y le va a dar este golpe de noqueo en la 10ª plaga final. Como hemos visto en versículos anteriores, lo que Dios está demostrando es su poder sobre todos los dioses de Egipto y el mismo Faraón. ¿Ok? Les dando el último golpe. Y la forma de escapar de esta plaga y juicio es de ofrecer el sacrificio del Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua. Por medio de este sacrificio va a tomar la sangre, pintar la parte de los marcos de arriba, los marcos de las puertas, ¿ok? Y encontrarán salvación. Para que cuando el ángel de la muerte pasara sobre las casas, mirara la sangre, y entonces pasaría por encima de la casa y no habría juicio de muerte en esa casa. Así funciona este punto interesante, ¿no? Acá dice en Éxodo 4 otra vez, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo mataré a tu hijo, tu primogénito, y el hombre tenía que sacrificar un corderito como estaba determinado, y lo vamos a ver ahora, en la casa, y con su sangre pintar los marcos de la puerta
de la casa. ¿Ok? Esa es la única forma que encontrarían la liberación de los primogénitos en cuanto a la muerte que se venía. ¿Cómo llamaron a esta fiesta? La fiesta de la Pascua. La palabra Pascua significa justamente lo que acabamos de decir, pasar por encima, pasaj. Eso es lo que significa la palabra Pascua. Y de ahí el nombre de la Pascua. El ángel venía, encontraba la casa, chequeaba que había sangre, y entonces pasaba por encima a la siguiente casa, ¿no? Y veía la siguiente casa, y así iba de casa en casa, pasando por encima. Y de ahí el nombre Pasaj o Pascua. Así que la única forma de salvarse de este juicio era aplicar sangre, ¿verdad? Sangre del cordero para que el primogénito no muriera. Y así sucedió, tal como el Señor ya lo había dicho. Y en toda casa en Egipto que no hubiera ofrecido ese sacrificio, moriría el primogénito. Y fue esto lo que sucedió en el palacio de Faraón. ¿Quién murió? El heredero al trono, el primogénito de Faraón. Nadie se salvó. ¿Ok? Y Faraón dirá entonces, no, mi hijo ha muerto, ya lárguense, váyanse, no quiero que vengan más por acá ustedes, váyanse a ver a su Dios al desierto. Y por eso Dios llama a Israel que ellos guarden esta fecha como una ceremonia, una fiesta nacional, una fiesta interesante. Y veremos también cómo esta fecha de liberación de Israel de Egipto es un acontecimiento tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que marca el inicio de la nación de Israel. El inicio, y veremos con fecha de calendario, que ellos han salido en una fecha exacta y ellos tienen su calendario basado en ello, cuando fueron liberados. Así que nosotros también tenemos nuestro calendario, los cristianos, cuando vino Cristo al mundo, ¿recuerdan? Cristo es sinónimo de salvación del pecado. Y la cristiandad se rige por un calendario de inicio antes de Cristo y después de Cristo. Los judíos, desde que Dios los liberó de Egipto, tienen su calendario antes de Egipto y después de Egipto. Vamos a ver unos paralelos muy interesantes, ¿ok? Hasta el día de hoy, los judíos celebran la Pascua, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Los judíos siguen celebrando la Pascua o no? ¿Pero por qué? Si eso fue hace cuántos años. ¿Por qué siguen celebrando la Pascua si ya fueron liberados hace miles de años? ¿Cuál es la intención de que sigan celebrando la Pascua? Costumbre, recuerdo, costumbre, más costumbre. Fueron liberados y también Dios les dijo, ¿verdad?, que deberían tenerlo como un memorial, ¿ok? Y justamente esa es la idea. ¿Por qué los judíos siguen celebrando la Pascua? Como un memorial. ¿Dónde sacamos eso? Bueno, en Éxodo 12:42 justamente dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para todos los hijos de Israel en sus generaciones. Así que Dios dice, yo quiero que ustedes observen esta fiesta siempre, todos los años, anualmente, para que cada año se acuerden de cómo es que yo, dice Dios, los liberé de la esclavitud. ¿Ok? Así que la fiesta de la Pascua sirve como un memorial, pero también es profético. ¿Por qué es profético? Porque Pablo habla en el libro de Corintios, límpiense pues de la vieja levadura. Bueno, la vieja levadura es nuestro pecado, para que sean nueva masa. Yo sé que algunos tienen cuerpo de masa, pero no se está repitiendo eso. Sean nueva masa, sin levadura como son. ¿Por qué? Porque miren, esa palabra aparece en el Nuevo Testamento también. Nuestra Pascua, ¿quién es? Ahora, la Pascua para nosotros es Cristo. Mantengan estas ideas en mente porque vamos a ir a través de la Biblia viendo estos paralelos. Ya fue sacrificada por nosotros. La forma de limpiarnos del pecado ya se dio, en otras palabras. La forma en que tú puedes ser libre de tu pecado, tu condenación, tu autocondenación, ya fue dada en Cristo Jesús. Y Él se inmoló, se sacrificó como el Cordero de la Pascua, para así como Egipto fue libre de la esclavitud de Egipto, como Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, así nosotros seamos libres de otra esclavitud, la esclavitud del pecado. Ahí tiene un paralelo maravilloso. ¿Ok?
Así que Pablo nos dice que esto que vamos a leer hoy día, en estos 2 capítulos, si es que nos da el tiempo, es un retrato, es un cuadro, es como una fotografía en el Antiguo Testamento de una persona. ¿De quién crees? De Cristo Jesús. Todo lo que vamos a ver ahora es un cuadro maravilloso de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que vamos a capítulo 11, versículos del 1 al 3. ¿Ok? Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno una a su vecina. ¿Qué cosa le van a pedir? Alhajas de plata, alhajas de oro. Versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, y también Moisés era tenido, ¿por qué? Qué interesante, por gran varón en la tierra de Egipto. O sea que el tipo se había convertido en alguien importante. A todo el mundo sabía quién era Moisés. A los ojos de los siervos también de Faraón y a los ojos del pueblo. Esto es interesante. Hasta aquí yo encuentro la palabra pedir, miren. Y que cada uno pida. ¿Y cómo pides? Dice que vayan y pidan. Bueno, van a pedir alhajas, interesante que sean de plata y de oro. No están pidiendo billetería así de gamarra, ¿no? Están pidiendo de plata y de oro. Y eso cuesta, ¿verdad? Así que ellos van a ir puerta por puerta. ¿Sí? Por favor, el Señor nos ha dicho que les pidamos a ustedes sus joyas. Y dice que Dios les hizo caer en gracia. Toma, toma, ¿quieres más? Saca todo. En carretilla iban caminando con su oro y con su plata. Es la idea de esto. Pero, ¿cómo pedían? ¿A cuenta de qué pedían? Bueno, Dios le dijo, pidan. Pero la palabra pedir es interesante porque es usada más de 160 veces en el Antiguo Testamento. Y cada vez que se usa, menos 6 veces, se usa en referencia de no pedir prestado, sino pedir que le regalen. Así que la palabra que está usando acá es regálennos. Regálennos. Oro y plata en joyas. Regálennos. Tocaban la puerta y decían, Dios me ha dicho que me regales. Eso es un asalto, ¿no? Toca la puerta, Dios me ha dicho que me regales. Y la gente que estaba adentro decía, sí, lo que quieras. Toma. Y le daban. Este cuadro es lo que estaba pasando antes de que ellos salgan de este lugar. En otras palabras, los hebreos no estaban engañando a los egipcios diciéndoles, por favor, préstame ese collarcito que te hubiera traído en el mercado, tan lindo. Cuando regrese a adorar a Dios, te lo regreso. Ellos no les estaban engañando, sino que ellos fueron y pidieron, Dios nos ha dicho que nos regales. Regálame joyas, objetos de oro y de plata. Y Dios movió el corazón de los egipcios para que les regalaran a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pidió esto? ¿Por qué Dios simplemente no lo liberó? Mira, la nación de Israel ya estaba, pero hasta el fin. Ya estaba con sus animales muertos, todo el trigo destrozado, todo lo que había en la ciudad estaba rota, las casas con huecos porque había caído tremendos ladrillazos de hielo, ¡pum!, sobre las casas, el granizo, fuego, pestes, piojos. No se pueden levantar, la gente estaba enferma y encima tocan la puerta. ¿Quién es? Llaman a la puerta. Es un hebreo. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Quiere joyas? Dale. ¿Por qué Dios les pide que lleven joyas? Porque los egipcios ya reconocían que Dios estaba con ellos y que los judíos habían estado trabajando ¿cuántos años? 400 años sin recibir un salario, sin recibir sueldo. Tú, tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto, chambean de sol a sol sin recibir sueldo, como esclavos. ¿Ok? Sin compensación por tiempo de servicio, nada, de ningún tipo. Y estos egipcios, en realidad les debían mucho a los judíos.
Muchos de los monumentos y pirámides fueron construidos por su mano de obra, y la grandeza de todo el imperio que ellos tenían era debido a estos esclavos que ahora se estaban yendo. Así que los egipcios entendían cuánto realmente le debían a esta gente. Entonces no tuvieron ningún problema en regalarles joyas de oro, joyas de plata. Si ustedes han estado acá, nos han bendecido, ahora se están yendo, nuestro faraón que es recontra terco ha causado esto, así que también ustedes, váyanse. Tú sabes que el mundo nos debe a nosotros, los cristianos, este mundo que representa el Egipto, ¿no?, de Faraón, nos debe mucho a nosotros. El mundo debe mucho a la iglesia cristiana. Tú me dirás, ¿qué? ¿Por qué? Porque si miras la historia, ¿ok? Si miras la historia, verás cómo la iglesia cristiana ha hecho tantas contribuciones a este mundo. ¿Tú sabías que antes no existían los hospitales? Lo que había eran cristianos que se compadecían de los enfermos que estaban en las calles, los recogían, los llevaban a albergues y los cuidaban. Y comenzaron a hacerse hospitales. Lee la historia y encontrarás que el inicio de los hospitales es debido a cristianos. Universidades. Te vas a dar cuenta que el inicio de muchas universidades son por grupos de cristianos que enseñan teología. Enseñan teología, pero también pueden enseñar a leer porque no saben leer. Uy, no saben escribir, enseñaremos a escribir para que puedan leer la Biblia. Y como también necesitan un poco de matemática para su casa, enseñan matemática. Y comenzaron a abrirse más cursos, han pasado cientos de años, y de allí las grandes universidades. ¿Sabías eso? Los colegios vienen de esto. Los orfanatos. Si tú ves, la cultura judía, en su Biblia, en el Antiguo Testamento, que le llamamos nosotros Antiguo Testamento, ellos encuentran leyes para cuidar a la viuda y al huérfano. ¿Has visto? Lo que están leyendo Éxodo, Levítico, Número, ¿no? Encuentran leyes para cuidar a las viudas y a los huérfanos. Y cada vez que encuentras esto, encuentras un paralelo con los del mundo, con la gente de fuera, las demás naciones, que les interesa un pepino lo que le pase a la viuda o al huérfano. O sea, ¿tú fuiste huérfano? Sí, ya fuiste, chaufa, que te vaya como pueda. A ver si sobrevives. La mujer se quedó viuda, ya está tía, ya no se puede volver a casar. Ya se quedó sola. Que sobreviva como pueda, que vaya al campo y recoja como el reciclador lo que pueda para comer de lo que cae, de lo que están las espigas, nada más, de eso puede vivir. Pero en la nación de Israel no era así. Y la iglesia cristiana se preocupó de lo mismo. Tanto así que en el libro de Hechos y en las cartas tú encuentras que se pide que se cuide de las viudas y de los huérfanos. Y encima causó tremendos problemas de logística. Hay un montón de huérfanas y un montón de viudas, debido a las guerras, obviamente. Y los cristianos hacían los primeros orfanatos. La restauración de la mujer como persona a nivel social es debido al cristianismo. A pesar de que muchas mujeres que están en esta tendencia de la, ¿cómo es?, el feminismo, ¿no?, dicen que Pablo es un machista y que la Biblia es una tal por cual, pero no se dan cuenta que sus inicios de liberación, que ellos han exagerado, vienen de parte de Dios. Es la Biblia en el Antiguo Testamento y es Jesús quien le da un valor diferente a la mujer y la restituye. ¿Ok? ¿Quién puso fin a la esclavitud? Los cristianos ponen fin a la esclavitud. La invención de la imprenta. Cristianos, ¿por qué hacen imprenta? Para pasar hojas con la Biblia. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es debido al cristianismo y a la iglesia. Nadie en la historia de la humanidad ha contribuido tanto como ha contribuido la iglesia. Así que los egipcios de este siglo deberían reconocer que Dios, por medio de la iglesia, ha hecho de esta humanidad una mejor humanidad. Ha hecho una mejor humanidad. Y deberíamos estar orgullosos de llamarnos cristianos, seguidores de Cristo, porque Él nos lleva a tener una mejor vida, una mejor ayuda a las personas. Los egipcios, regresando a nuestro tema, entendieron que les debían mucho a los israelitas y empezaron entonces a regalarle cosas. Vamos al versículo 4. Dijo pues Moisés. ¿A quién le dijo Moisés? No, ¿a quién le dijo? A Faraón, ¿verdad? Moisés está face to face, cara a cara con Faraón, y le dice, Jehová ha dicho así.
escúchame, Faraón, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Medianoche, ¿qué hora es? 12 de la noche, ¿no? Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava o sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de animales también, hablando de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni siquiera el cachorrito de la casa, el perrito, el guau, moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace diferencia. Esta es palabra de Dios por medio de la boca de Faraón está escuchando atentamente lo que está diciendo. Va a morir el primogénito. Ah, ya. Sí, claro. ¿No? Y Moisés está muy serio en esto. Y le dice, va a haber diferencia entre ustedes y nosotros. Si se dan cuenta, las primeras plagas les cayeron a todos. Pero poco a poco Dios comenzó a hacer distinción. Y hubo plagas, las finales, que ya no les llegaban a los judíos. Solamente les llegaba a los israelitas. Esta plaga va a caer sobre todo Egipto, dice. Pero la distinción. Pero la distinción tiene una condición. Todo aquel que obedezca lo que Dios diga, entrará en la excepción de la muerte. De la misma manera, Cristo murió en la cruz. ¿Amén? Y dice que amó tanto al mundo que dio su vida en la cruz. ¿Sí o no? Pero eso no significa que todo el mundo sea salvo. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Creer y recibirlo en tu corazón. Hay una condición ahí. De la misma manera, todo Egipto tendrá esta última plaga, pero yo haré distinción, porque mis siervos, mi pueblo me creerá y me obedecerá. Y Jesús también lo dijo, ¿no? El que me ama, obedece mis mandamientos. Y esto es realmente interesante si lo analizamos más, porque obedecer mandamientos no es algo que nos caracterice a los seres humanos, ¿sí o no? Nos gusta desobedecer, nos gusta hacer nuestra opinión, ¿no? No, yo pienso que debe ser así, entonces yo lo voy a hacer así. Como este niño malcriadito que su papá le dice, párate, vete para acá, no quiero, papá, entonces siéntate. Chiquito lo queda mirando con esa carita que pone unos chiquitos inocentes, ¿no? Te he dicho que te sientes. Así respiran, ¿no? Y se sienta. Y el chiquito dice, murmurando, estoy sentado por afuera, pero por dentro sigo parado. Un poco de eso tenemos todos siempre, ¿no? Un poco de rechazo a los mandatos. ¿No? ¿Por qué me tienes que mandar tú? Bueno, tienes razón, no tengo por qué decirte nada. Pero en realidad, Dios sí tiene derecho a pedirte cosas. ¿Sí o no? Dios te ha dado su Biblia, su palabra. Y su palabra no son alternativas de vida. Su palabra son mandamientos para nosotros. Y sus mandamientos traen vida al corazón. Los mandamientos de Dios transforman mi corazón. Así que yo debo agradarme de los mandamientos de Dios. Dispuesto a obedecer lo que Dios me pida. ¿Amén? Así que si Dios me pide algo, voy a pensarlo, a ver si le hago caso a Dios. ¿Estará seguro Dios? O simplemente digo, sí Señor, lo que tú digas. ¿En qué nivel estás? ¿En qué nivel estás de obediencia? ¿En qué punto estás? ¿En la obediencia ciega a Dios? ¿O todavía estás en el tema de reflexión? A ver, Señor, ¿estás seguro, Señor? A ver, déjame pensar bien. No, te vas a demorar mucho, Dios. Hay manera más rápido. Esa decisión la toma ¿quién? Cada uno de nosotros. Ahora, Dios dice, va a haber una distinción entre los egipcios e Israel, ¿sí o no? Así dice. ¿Por qué Dios hacía distinción entre la nación de Israel y los egipcios? ¿Por qué? Pregunto, de repente los israelitas son más santos, son su pueblo, ¿no? Su primogénito. O de repente los israelitas dirán, es que yo soy tan bonito. De repente los judíos eran bonitos.
¿O de repente los judíos eran más dignos? ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que Dios hizo distinción entre su nación y entre Egipto? ¿Por qué? ¿Porque son mejores? En Egipto había idolatría y su pueblo no era idólatra, solamente lo adoraba a él. Era su pueblo elegido. Bueno, había una promesa de parte de Dios, es verdad. Sí, es cierto. Pero el pueblo tenía algo que ver en el asunto. ¿El pueblo era digno de recibir esa separación? Vamos a ver Ezequiel, capítulo 20 en tu Biblia. Ezequiel 20, versículo 5. Y si no has traído Biblia, y te vamos a ayudar con la imagen, pero es bueno que traigas tu Biblia para que vayas marcando y haciendo tus apuntes. Ezequiel capítulo 20, versículo 5 en adelante. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Estamos hablando de cientos de años después, ¿ah? El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová su Dios. Versículo 6. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche, que fluye miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Y después sigue Perú, ¿verdad? Versículo 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las ¿qué? Abominaciones de delante de sus ojos, y no se contaminen ¿con qué? Con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No necesitan otra cosa ustedes. Eso es lo que está diciendo. Así que Dios les prometió, Dios les habló, Dios les dijo, yo los sacaré, yo los limpiaré, y no se preocupen. Así que yo les pido solamente, por favor, muchachos, si me escuchan bien, saquen todas sus idolatrías. ¿De acuerdo? Todos dijeron, sí, señor. Saquen todo lo que es abominación delante de mis ojos y delante de ustedes. Cualquier otro Dios no sirve. ¿De dónde sacaron estos dioses? De Egipto, pues. Han estado 400 años viviendo con los egipcios. Ahí tenían el Santísimo, tenían y varios más, ¿no? Todos sus diosesitos, ¿no? Tenían su negrito también de repente, ¿no? Y tenían todos sus diosesitos. Sus sanjuditas, ¿no? Su Santiaguito tenían ahí. Y tenían sus dioses por todos lados. Ellos ya estaban contaminados. Tanto los egipcios como los hebreos eran idólatras. Se habían contaminado. De repente había un grupo que sí estaba buscando a Dios, pero la mayoría se había pervertido. ¿Ok? Versículo 8, miren lo que dice. Versículo 8. El 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y quisieron o no quisieron obedecerle. Qué interesante, ¿verdad? No quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, versículo 9, ¿a causa de qué? A causa de mi nombre. ¿Ok? Es interesante que subrayes esto. Con todo, a causa de mi nombre, versículo 9, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto, los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Versículo 12, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señales entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. El Señor dice que ellos eran tan idólatras, tan rebeldes como los mismos egipcios. Cachetada para nosotros, ¡pah! ¡Pah! ¿No? ¿Cómo? Sí, eso es lo que está diciendo. Ellos rendían adoración a ídolos. Entonces, a la verdad, no había distinción entre ellos. No había distinción entre un egipcio y un israelita en su corazón. Eran tan pecadores e idólatras como los demás. ¿Por qué Dios hace distinción entre ellos? Y eso lo encontramos en el versículo 9. A causa de mí, Dios dice, a causa de mí
a causa de mi nombre. Es decir, lo hice por mi gloria. Es decir, Dios lo dice, lo hago por mí mismo. Si Dios tuviera que salvarte por ti, entonces estaríamos fritos todos, ¿no? Si Dios tuviera que salvarte a ti mismo, por ti mismo no lo haría. ¿Sabes por qué Dios te salva? Por Él. Por Él mismo te salva. Y este es un punto importante, porque muchos se centran en el humanismo y dicen, el hombre es tan importante que Dios ha venido a salvarlo. Bueno, la verdad es que no somos importantes. Es su misericordia. Es por su gloria que nos ha salvado. Somos privilegiados en realidad. ¿Cuántos salvos han venido hoy día? Ya cada vez somos más. Sí. Pero no te escogió a ti porque eras distinto. Pregunto, ¿cuándo te amó más Dios? ¿Cuando eras santito, puro, sin mancha? ¿O cuando estabas en el mundo con pecado? De verdad que sí, ¿no? Porque ahí manifestó más su amor Dios, muriendo por mí en la cruz, imagínate. Cuando dice el libro romano, yo era su enemigo, cuando estaba haciendo pecados, cuando cometía delitos, dice el libro de Efesios, aún más ahí me amó Dios, y me liberó de eso, me liberó de mi Egipto, de mi esclavitud de pecado, para que yo vaya a Él. ¿Por amor a quién? Por amor a Él mismo, por amor de su nombre. Eso es bueno, ¿verdad? Porque si fuera por mí otra vez, estaríamos fritos. La Biblia dice que ángeles miran, están atentos, ¿no? Lo que Dios hace, de repente Dios hace algo y los ángeles dicen, oh, wow, oye, mira lo que está haciendo Dios. Qué loco Dios, ¿ah? Oye, esa es su gracia, yo no entiendo. Los ángeles ven y no entienden lo que está pasando, dice. Y cuando Dios hace una cosa nueva para ellos, se pasan la voz y dicen, oye, mira aquí. Oh, wow, Dios salvó a Jorge Luis. No, ese Dios dice, ¿qué cosa? En verdad su gracia es abundante, ¿no? Sí, oye, sí, ángel, oye, pasa de la voz a Gabriel, mira, para que chequee. Disculpa, George, pero tu esposa te conoce. No. Dios hace distinción para su gloria. Amén. Porque una vez que Dios toca tu corazón y tú entiendes que Dios te perdonó tanto pecado sin merecerlo, a eso le llamamos gracia, entonces tú estás dispuesto a entregar todo por Dios, ¿sí o no? Tú estás dispuesto a servir al Señor con todo tu corazón. Estás dispuesto a entregarte de lleno a Dios y hacer lo que Dios te pida. Entonces, ¿qué hacemos? Engrandecemos su reino y la gloria de Dios y el nombre de Dios. Yo ya no importo, lo que importa es la gloria de Dios. Yo ya no importo, lo que importa es el nombre de Dios. Y si yo tengo que quedar mal para que el nombre de Dios quede bien, amén, pues. Así es, ¿o no? ¿Y qué pasa con el humanismo, con el yo, con mi yo interior y esas cosas? Bueno, eso es el mundo, pues el mundo te dice todo eso, ¿no? Y no está mal que pienses en ti, que te cuides, eso está bien. Pero en principio, si tú eres un verdadero creyente, como todos acá creemos que estamos buscando a Dios, deberías estar poniéndote totalmente a los pies de la cruz, al servicio de Dios, esclavo, totalmente, sin derechos ante Dios. Ese es nuestro lugar. Y el que no está dispuesto a pagar ese precio, no ha hecho de Jesucristo su Señor. No ha hecho de Jesús su Dios. Solo es Dios. El gran Dios, pero no es su Dios. El momento que estés dispuesto a rendirte tu voluntad absoluta al señorío de Dios, a la voluntad de Dios, ahí diremos, wow, este hombre entendió el principio de la gracia. Está sujeto a su voluntad. Sin aspavientos, sin quejas, delante de Dios. Qué lindo, ¿no? Pero eso no nos gusta, ¿no? Los amenes desaparecen, ¿no? Porque casi siempre, y lo digo con pena, desde los púlpitos se predica, ¿no? Que tú lo puedes todo, que tú lo logras todo, que Dios te quiere dar riquezas, que Dios quiere darte carros y casas y qué sé yo, tantas cosas. Y sí, pues, Dios te quiere bendecir, pero ¿sabes qué? Ese no es el fuerte del Evangelio. Ese no es el principio del Evangelio. Porque si quiere, Dios te puede mantener pobre toda tu vida en esa tierra y eso no te hace menos o más cristiano. ¿Sí o no? Claro. Porque Dios no es el Dios de la varita mágica. Señor, necesito plata. Dame plata y creo en ti. Mira.
Porque muchos predican ese evangelio, es un evangelio diluido. Ten cuidado con ese evangelio, ese no es el verdadero evangelio. ¿Qué dijo Pablo en el libro de Gálatas con los que predican un evangelio diferente? Que sean malditos y que se condenen al infierno, dice Pablo. Y si yo mismo, dice Pablo, les predico otro evangelio, que yo también me condene en el infierno. Sea maldito y anatema. Pablo mismo lo dice. Nadie más lo está diciendo más que el Señor por su palabra. No podemos tener otro evangelio, solo hay uno. Y el evangelio real es humíllate ante Dios, ante su poderosa mano. ¿Cuántos aménes todavía hay? Ya somos más, amén. No nos gusta, ¿no? Oh, yo quería ser importante en el reino de los cielos. O si quieres ser importante, pero tienes que estar, dice Jesús. Tienes que servir a los demás. Si quieres ser importante, tienes que servir a los demás. Ahí está. Y el servir significa humillarte, pues. Porque para servir, yo tengo que bajar y tú tienes que crecer. Para servir, yo me tengo que humillar y tú tienes que crecer. Y a la gente le gusta ser importante, ser visto, ser alguien. Y eso va contra el principio bíblico. Esa es nuestra carne y nuestro corazón. Vamos a regresar al texto. Éxodo 11, versículo 8. Y descendieron a mí todos tus siervos. Perdón, descenderán, dice Moisés. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no te va a escuchar, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Así que Dios ha dado la advertencia de esta última plaga. Y ahora veremos la institución de la Pascua, de cómo el pueblo se salvaría de este juicio. Dios dice, voy a venir con una plaga, un juicio sobre la nación. ¿Por qué Dios tenía que enviar este juicio? ¿Por qué Dios tenía que enviar esta plaga sobre esta nación? Bueno, es interesante porque ellos eran esclavos, así que una primera respuesta sería liberarlos de la esclavitud. Ahí está. Tenía que enviar esta plaga para liberarlos totalmente de la esclavitud. Y Dios tenía que quebrar cadenas de esclavitud. Y como dijimos, esta Pascua es un retrato de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que derramar su sangre también para liberarnos del pecado. Fue para liberarnos de nuestra esclavitud. ¿Tú sabes que el pecado te esclaviza? No, a mí el pecado no me esclaviza. Yo hago con el pecado como me da la gana. Yo cuando quiero lo hago y cuando no quiero no lo hago. Como ese viejo dicho que a veces lo comentamos de acá, ¿no? El cigarro, sí, yo lo dejo cuando quiero. Este año lo he dejado 5 veces. Bueno, el que hace pecado se hace esclavo del pecado. Es un principio interesante. Mira lo que dice Juan. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué les hará? La verdad te hará libre. Aprende ese versículo de memoria porque es un gran versículo. Le respondieron entonces estos judíos. Un momentito, Jesús. Nosotros somos descendientes, linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, mentirosazos. Porque ahí nada más ya son esclavos de Roma, ¿no? ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Versículo 34. Y Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús lo está diciendo. Si tú cometes pecado, te haces esclavo de ese pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo te trae libertad, si te libera, ¿ok? Os libertare, ¿cómo serás? ¿Libre por un ratito? ¿Por unos añitos? Verdaderamente libre. Esto es una gran promesa. Y una gran promesa que debes aprenderte la memoria, apuntarla en un versículo, en una hojita y repásalo siempre.
Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si Jesús te liberta, serás libre para siempre, eternamente y para siempre. Así que, si tienes pecados guardados allí, que no sabes cómo salir, estás entrampado en tu pecado y estás harto de vivir así, ¿quién es la única alternativa? Jesucristo es la única alternativa porque Él ha prometido traerte libertad eterna. ¿Pero hay condición para esto? Sí. ¿Cuál es la condición? Creer. Mira qué simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, pues. Porque el pecado te trae muerte y la muerte, destrucción eterna. Entonces, ¿por qué vino Cristo y murió? Porque nosotros también estábamos bajo esclavitud. ¿Qué esclavitud? Si yo soy libre, a nadie hago daño. La esclavitud del pecado. Porque todos, sin excepción en esta sala, hemos pecado. Y seguimos pecando. ¿Sí o no? Sí. Y Él vino para traernos libertad en Cristo Jesús. Algunas personas dicen, no, ustedes están más bien limitados. Ustedes no son libres. Porque ustedes no pueden salir a hacerse una jarana. No pueden tirarse una canita al aire. Ya estás pelado, ya tanta cancha al aire, ¿no? Ustedes no pueden hacer esto, lo otro. Yo sí puedo hacer con mi vida lo que quiera. Ustedes están ahí restringidos. No esto, no el otro, no aquí, no allá. ¿Qué opinas de eso? ¿Sabes cómo le llamo a eso? Abuso de la libertad que Dios te ha dado. Y eso se llama libertinaje. Porque el que es verdaderamente libre sabe obedecer. Qué contradictorio, ¿no? El que es libre sabe obedecer a Dios. Esa libertad que trae Jesucristo es libertad para la eternidad. Y en este mundo me tengo que sujetar a mi Dios porque Él me pone los parámetros para que yo no salga de ese parámetro y encuentre un abismo y me mate. El parámetro es para cuidarme, no para restringirme. Y yo puedo moverme dentro de ese marco con la libertad que Dios me ha dado. ¿Amén? Si Dios te dice no hagas tal cosa, ¿tú qué vas a hacer? Obedecer. Porque si transgredes esa ley, ya no, yo soy libre, yo hago lo que quiero. ¿Qué va a pasar? Dolor, sufrimiento, angustia, caos. ¿Sí o no? Que si tú miras al pasado y dices, ay, si hubiera conocido a Cristo hace años, no hubiera cometido los errores que he cometido. ¿Sí o no? Muchos pensamos eso, muchos analizamos ese punto. ¿Por qué? Porque estabas en libertinaje, no en libertad. Y ahora te puedes mover con libertad. Yo me siento libre en Cristo Jesús. Pero también dice en Corintios que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. No todo me conviene, así que tengo que tener cuidado con lo que yo creo que puede ser libertad. Así que uno fue para traerle libertad a la esclavitud y el Señor también ha traído libertad a nuestro corazón. Libertad de la esclavitud, pero también era como un juicio. ¿Ok? Dios tenía que enviar esta plaga como un juicio. Es un juicio contra todos. Contra todo Egipto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Contra todo Egipto. Todo hombre y todo animal cae bajo este juicio. Aún los mismos israelitas están bajo el juicio, pero ellos tienen una vía de escape. De la misma manera, todos somos pecadores, esclavos del pecado. ¿Y qué merecemos? Juicio. ¿O no? Otra vez, es que yo soy tan bonito. Bueno, si tú eres buenito y crees que puedes entrar al cielo porque eres buenito, pregunto, ¿para qué vino Cristo si con ser buenito entras al cielo? Es un engaño, ¿sabías? Es un engaño eso de que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, por eso me merezco el cielo. Dios tendrá un poquito de misericordia de mí, pues. Es un engaño que no viene de Dios. Sabiduría humana, terrenal y diabólica, dice las palabras en el Nuevo Testamento. El único que te puede traer libertad es Cristo Jesús. Hay juicio sobre tu vida. Hay juicio sobre tu vida. ¿Por qué hay juicio sobre tu vida? Porque has pecado. Porque he pecado. Porque hemos pecado. ¿Qué es lo que merecemos? Juicio. ¿Verdad que sí? ¿Y dónde Dios satisfizo su ira contra ti para hacer juicio? En la cruz yo primero vi la luz.
Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús, ¿verdad? Y siempre feliz con él seré. Es un corito, un himno antiguo, ¿no? Muy bonito. Nosotros tenemos un pequeño, gran problema. El problema es que tú y yo somos pecadores manchados totalmente de pecado, ¿sí o no? Y por lo tanto, si tú estás lleno de pecado y la ira de Dios viene sobre ti, ¿cuál es la única alternativa? Jesús, han dicho. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona? Jesús se puso delante de mí cuando la ira de Dios venía hacia mí. Y cayó sobre Jesús. Toda la ira de Dios por mi pecado cayó sobre Jesús. Entonces Jesús se llevó en sí mismo, la ira que satisfizo de Dios por mi pecado. Yo tengo la culpa de que Jesús haya muerto, porque debería haber caído sobre mí. Y aún cuando hubiera caído sobre mí, yo no hubiera podido limpiar mi pecado, porque estoy contaminado. Pero Jesús, como estaba limpio de pecado, cuando cayó sobre él, entonces él pudo vencer el pecado y la muerte, y por eso tiene acceso a Dios. Y si yo me agarro de Jesús, puedo ir con Jesucristo al cielo. No porque sea alguien especial, es porque Dios se glorifica en ti, porque Dios se glorifica en mí. Es su amor, simplemente su amor. Su amor es todo. No hay nada más aquí. Es increíble que Dios haya hecho esto. No tenía por qué hacerlo. Por último, yo estoy sucio, contaminado, no merezco nada. Y aún así, me abrazó y me amó. Aún así me abrazó y me amó. Cuando yo analizo esto, me quiebro. Yo no entiendo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y su muerte tuvo que ser así, porque así estaba profetizado. La peor de las muertes, para llevarse en su carne la carga de todo mi pecado en él. El pasado, mi pecado presente y aún los pecados que haré. Porque aunque ya no quiero desagradar a Dios, en mi carne soy débil, ¿sí o no? Y lucho con mi carne, y lucho con mi pecado, todos los días. Y todos los días tengo que poner en la parrilla del altar, para que el Señor haga su barbacoa de Marco. Y puedo entrar a su presencia, porque estoy en Cristo Jesús. Solo Cristo trae salvación. Solo la fe en Cristo Jesús trae vida. Solo la fe en Cristo Jesús puede rescatarnos realmente. Ok. De la misma manera, todos somos pecadores y esclavos y merecemos el juicio, pero solo sería el grupo pequeño el que sería recipiente de este castigo. Los primogénitos, ¿recuerdan? Solo los primogénitos, los que nacieron primero en la casa. ¿Cuántos acá son primogénitos? A ver. Uy, ya fuiste, ¿eh? Igualmente, en este mundo en que vivimos, todos, ¿cuántas veces han nacido? Todos han nacido mínimo una vez. Del vientre de tu madre una vez. ¿No? Todos tienen una mamá, nomás tienen más de una. Todos hemos nacido una vez y todos estamos también bajo la maldición del pecado. Y es por eso que debemos nacer por segunda vez. Yo recuerdo lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que la única forma de poder entrar en el reino de Dios es a través de nacer de nuevo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tú pones a Jesús delante de ti, pones tu fe en Jesús, que Él te limpia, que Él te salva, entonces el Señor te da una nueva oportunidad y vuelves a nacer. Y naces por segunda vez en Cristo Jesús. Somos nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que los que han nacido una vez son los recipientes del juicio del pecado. Los que han nacido por segunda vez son libres de la condenación del juicio. Amén. Los que han nacido solo una vez tendrán dos muertes, ¿sabías? Cuando mueran físicamente y la muerte eterna, juicio eterno. Pero los que han nacido dos veces solo verán una vez la muerte. Si es que Cristo no viene antes. Así que como Cristo va a venir en este siglo, de repente en este año, hermano, nos vemos en el aire. Nos vemos en el aire, ¿sí o no? Y si no nos vemos porque somos muchos, nos veremos en la boda, pues ahí en la fiesta.
Porque Cristo servirá, amén. Cristo servirá a la mesa y comeremos con Él en la boda del Cordero. Vamos al siguiente capítulo, porque si no, nos va a quedar corto. Éxodo 12, versículo 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Muy bien. ¿Qué mes era ese? ¿Qué año era ese? ¿En qué año fue esta salida de Egipto? ¿Podríamos averiguarlo? ¿Podríamos entrar al internet, en la enciclopedia para averiguar esto? Bueno, sí. Es interesante que la misma Biblia nos fecha el año. Si yo me voy a Primera de Reyes, capítulo 6, voy a encontrar a Salomón, ¿ok? Queriendo construir el templo. Dice, en el año 400, ¿cuánto? 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio de reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Salomón comenzó a construir el templo en el cuarto año de su reinado. 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia estiman que el cuarto año del reinado de Salomón era el año 967 antes de Cristo. Así que saca pluma, apúntalo. 967 años antes de Cristo. ¿Más cuántos años? A ver quién ha venido con su calculadora, porque todos acá tenemos crisis numérica. 480 más 967 nos da un estimado del año 1447 antes de Cristo. Así que ellos están 1447 años más adelantados que nuestro calendario, porque ellos lo cuentan desde la liberación de Egipto, nosotros desde el nacimiento de Jesús. Es decir, su calendario de fecha actualmente sería 1447. ¿Qué año estamos hoy día? 2013. Esto más 2013, a ver otro matemático por ahí. 3460. Es decir, el judío dice, ¿en qué año estás? El judío dice, yo estoy en el año 3460. 3460, sí, su calendario, ¿no? ¿Y tú en qué estás? Yo estoy en el 2013 recién. ¿No? Me llevas 1447 años de diferencia. Tienen otro calendario. ¿Ok? Si alguien quiere negar la historicidad de Israel, no puede, porque ellos guardan un almanaque completo. Este mes que están hablando ellos es el mes de Abib, o conocido ahora como Nisan, que es más o menos nuestro mes de abril. ¿Ok? Este mes, ¿ok? Es el mes de Abib, Nisan, que es para nosotros este mes de abril. El año 1447 antes de Cristo. Así que es interesante numéricamente para ubicarnos en la historia, ¿ok? Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según sus familias. De los padres, un cordero de familia. Mas si la familia fuera chiquitita, pequeñita, tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será, subraya esa palabra por favor con un lapicito, será. Y va a empezar una lista de atributos que debe tener este cordero, junto con una lista de acciones que deben hacer los judíos con el cordero. Así que yo voy a resaltar algunas hoy día, con lo cual vamos a acabar. Algunas cosas que debemos tomar en cuenta con este cordero. Por ejemplo, lo primero que dice es que el cordero debe ser sin defecto. No puede ser hembrita, tiene que ser, así que todos los machos, ¿Y de cuántos años? De un añito. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardarás hasta el día 14. Mira, versículo 3 dijo en el día 10 de este mes. ¿Verdad?
Y el versículo 6 dice, y lo guardarás hasta el día 14. 14 menos 10, 4. Interesante que el cordero debía vivir 4 días en casa. ¿Quiénes tienen un cachorrito en casa? Qué bonito, un perrito, un gatito, un lorito en casa, y uno se encariña a los animales. Imagínate esos niños viendo al corderito en la casa, subiéndose a la cama, jugando primero la televisión, haciendo cosas, jugando PlayStation. No sé, el corderito en la casa, ¿no? 4 días el corderito en casa. Toma en cuenta eso. Versículo 6 y continuamos. ¿Y qué cosa le harán después del 4º día? ¡Uy, qué malvados! Y lo inmolarán, dice. Lo guardarás hasta el día 14 y lo inmolará. Es decir, que lo va a sacrificar, lo va a matar. Toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes, si son las 3 de la tarde, hasta la otra día, hasta las 3 de la tarde, ha pasado una noche. ¿Ok? Otro dato importante. Versículo 7. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura. ¿La carne cómo será hecha? Asada al fuego. No sancochada, no diluida, no picada, sino asada al fuego. Luego, panes sin levadura. Recuerden que la levadura es sinónimo de pecado. Dios dice que sea el pan sin levadura. Con hierbas dulces. Ay, amargas, la comerán. Hace 2 años tuvimos una cena judía. Vino un pastor de Calvary de Colombia, no, de Ecuador, ¿no? De Ecuador. Y tuvimos una cena judía, una maravillosa experiencia comiendo hierbas amargas, frutas y cordero. Así que le hemos pedido que lo vuelva a repetir. Cuando nos vuelva a pasar la voz, les pasaremos la voz para que vengan. Es una gran experiencia. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare de hasta la mañana, ¿qué cosa harán? La quemarán al fuego. O sea, si comieron hasta hartarse, ya no pueden meterlo por ningún huequito, ni por la oreja, ni por ningún lado, entonces déjenlo ahí, y en la mañana al toque lo queman al fuego. Versículo 11. Y lo comerán así, ceñidos sus cinturas o sus lomos, puestos calzados en sus pies, y sus bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente, rapidito, porque es la Pascua. Interesante que ese nombre aparece, y ya saben lo que significa Pascua. Pasar por alto. Es la Pascua. Ustedes comerán y alguien pasará por encima de lo que le está diciendo el Señor. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Miren lo que dice el Señor. Yo voy a hacer mi juicio sobre estos dioses egipcios. Yo, Jehová. Como que firma, ¿no? Yo, Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre, y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto eterno o perpetuo lo celebrarán. Mandato de Dios. Por eso es que los judíos siguen celebrando la Pascua, porque hay un mandato de Dios. Seguirán celebrando siempre. Versículo entonces 12. 7 días comerás panes sin levadura. ¿Cuántos días demora la fiesta? 7 días. Y así, el primer día, haréis que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, o sea, con levadura, desde el primer día hasta el 7º día, será, cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo, en el 7º día, tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Versículo 17. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos, vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones, por costumbre eterna o perpetua. Verso 18.
En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere con levadura o levado, sea extranjero, como natural del país, ¿cómo será? Será cortado de toda la congregación de Israel. Qué interesante el paralelo, porque si tú vives con el pueblo cristiano, pero vives en pecado, vives leudado, entonces no tendrás parte en el reino de los cielos. ¿Sabías o no? Pero yo voy a la iglesia, yo me llamo cristiano, yo soy calvarichapiano. Yo leo la Biblia versículo de Biblia. No, pues no interesa, si tú vives en pecado, si estás leudado, serás echado de la congregación. Hay un paralelo interesante con nuestra vida espiritual. Ahora, versículo 20, ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos de sus familias y sacrifiquen la Pascua y tomen un manojo de hisopo, esa como hierba, ¿no? Y mojen en la sangre que está en esta tinita, en el lebrillo, y mojen o unten en el dintel, y los dos postes, en el dintel, y los dos postes, ¿con qué? Con la sangre que está en la tinita o en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta el otro día en la mañana. ¿Por qué? Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová en aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Verso 24. Guardarán esto por estatuto o por mandamiento para ustedes y para sus hijos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Verso 25. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito que estamos haciendo? ¿No? ¿Qué es este rito suyo? Versículo 27. Ustedes responderán obviamente a sus hijos. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima. Y ahí tienen ustedes la aplicación de la palabra Pascua. Pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Qué linda frase, ¿no? El pueblo se inclina y adora. Ese lugar es un buen lugar, el suelo. Cuando crees que es importante, el suelo es un buen lugar para hacerte acordar de dónde nos saca el Señor. Y los hijos de Israel fueron e hicieron, mira, puntualmente así. Si tú obedeces puntualmente la palabra de Dios, encontrarás liberación, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Veremos paralelos increíbles entre este cordero y su sacrificio y Jesucristo y su sacrificio. Vamos a mencionar rápidamente, con eso vamos a terminar hoy día. Dice que tenía que ser de un año, ¿recuerdan? En el versículo 5. Tenía que ser de un año de edad. Y un año es considerada la mejor edad de una oveja, que había dejado de ser un corderito y ahora es una ovejita grande. De cierta forma, nuestro Señor Jesús fue un cordero macho de 30 años. Tú sabes que los levitas consideran a un joven levita maduro para el servicio a los 30 años. Es decir, podía ministrar. Y algunos teólogos nos dicen que cuando dice de un año es que puede interpretarse el primero también en nacer de su hijo, o sea, el primogénito. Y Colosenses 1:15 nos dicen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que encontramos un punto interesante, maduro, listo para ser sacrificado. Otro punto importante es que tiene que ser sin defecto. Versículo 5 también lo dice, sin defecto, es decir, sin mancha, sin pecado. Tenía que ser primogénito, sin mancha, sin defecto. ¿Y qué descripción del Señor Jesucristo en 1 Pedro, cuando nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
sin mancha y sin contaminación. Jesucristo era literalmente alguien sin mancha y sin contaminación. Cuando tú vas a buscar trabajo y te dicen, Señor, denos un referente, yo no creo que vayas a buscar al que más te odia, ¿no? Generalmente buscas a la persona que más ama, que más te conoce, que diga de ti, bueno, ese patado, esa señora, a ojos cerrados, compadre, contrátala nomás. Así de gracia. ¿Sí o no? Pero es interesante que cuando buscamos referencias de Jesús, los encontramos en sus enemigos. ¿Ok? Y vamos a encontrar que habla de pureza y de santidad. Como por ejemplo, uno de los ladrones que fue crucificado junto al maestro dijo, nada malo ha hecho. Y el soldado que crucificó al Señor dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. Pilato, el que lo condenó, dijo, no he hallado en él ningún delito digno de muerte. Y aún Judas Iscariote, el que lo entregó, dijo, he entregado sangre inocente. Es decir, aún los enemigos del Señor declararon que era sin mancha, sin defecto, sin pecado. ¡Wow! Jesús realmente vivió sin pecado. Ahora, ¿qué significa sin mancha? ¿Qué significa sin contaminación? Sin mancha. Significa que tenía que ser un cordero de nacimiento perfecto. Que no haya nacido con rayas, con magulladuras, con golpes, con cicatrices, con un mal congénito. Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació sin defecto. Sin contaminación. Sin contaminación es cuando ya estás viviendo y algo empaña tu limpieza y te contaminas. Es decir, que no haya adquirido ningún defecto a lo largo de los años. Y Jesús vivió en este mundo y fue tentado en todo según nosotros los seres humanos, pero nunca pecó. Así que Jesús ¿califica o no califica? Califica, sin mancha y sin contaminación. ¿Ok? El tercero, debía ser sacrificado de noche. Pero un momentito, Marco, hay un problema porque Jesús no fue sacrificado de noche. ¿Sí o no? ¿No murió en la noche o sí? El versículo 6 dice que entre las 2 tardes. Pero Mateo dice que era la hora sexta, el mediodía. ¿Pero qué cosa hubo? Tinieblas. ¿Hasta qué hora? Hasta las 3 de la tarde, que fue donde Jesús murió. Así que si tú ves esto, literalmente Jesús murió en la noche. Había oscuridad total. Hubo tinieblas. Jesús expiró en la noche cuando toda la tierra estaba en oscuridad totalmente. Es como si el Señor dijera, mi hijo ya va a morir y la noche no llega. Bueno, haré toda la tierra de noche por un ratito. ¡Ping! Para que mi hijo califique. Qué interesante, ¿no? ¿Dios puede mover todo o no? ¿Dios puede hacer esto mañana, lunes, otro domingo, no? Ah, sí, no va a trabajar. Otra cosa interesante es que su sangre debía ser derramada. Dice aquí que la sangre se pondrá en los 2 postes en el dintel, ¿ok? De las casas, en los postes y en el dintel, ¿ok? Y luego untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estarán en el lebrillo o la tinaja. Estos 2 versículos dicen que después que sacrificabas al cordero, la sangre debía ser tomada y los postes y dinteles de las puertas tenían que ser pintados. Pero dice que había un lebrillo. ¿Y cuál es ese lebrillo? Esa vasijita. Se cree que los judíos, los egipcios, en la entrada de las casas de ellos, y era costumbre también ya de los hebreos, tenían un pequeño hueco que ellos habían hecho en la salita. ¿Ok? Y era como una tina empotrada. Para no estar buscando una tina siempre, ya la tenían empotrada, donde había un pequeño caudal de agua. Así que cuando tú llegabas a tu casa, abrías la puerta, te sacabas las sandalias y metías los pies ahí. Y te lavabas tus piecitos. Y entrabas a tu casa con los pies limpios. Ese lebrillo puede ser este mismo lebrillo. Y lo interesante es que si los hebreos tenían este lebrillo y lo tenían al pie de la casa, entonces ellos agarraron al cordero, lo pusieron en un lugar, lo sacrificaron, la sangre caía en el lebrillo, y luego ellos mojaban el hisopo, ¿y qué hacían? Pintaban cada uno de los lados del dintel y de las vigas. Esto es interesante porque si es así,
Y si tú estás pintando la columna así y luego el dintel así, ¿qué estás haciendo? Una cruz. Y si no hay una cruz, ¿quién está colgado ahí para que derrame su sangre? El cordero. ¿Y quién murió en una cruz como un cordero? Qué casualidad, ¿no? La sangre tenía que chorrearse para que esto se cumpliera. ¿Sabes qué? Cada casa tenía que hacerlo. Y cada sangre tenía que pagarse, hacerse y darse. Cada uno es responsable de su salvación, ¿sabías eso? Yo soy salvo por gracia. Y yo sé que soy salvo por la misericordia y la gracia de Dios. Pero mis hijos un día tendrán que tomar su decisión y buscar a Dios por su cuenta, para que tengan su propia relación con Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que ora por tus hijos o por tus nietos, para que ellos tomen sus decisiones por Cristo, porque el hecho de que tú seas cristiano no hace de tu hijo un cristiano. Vamos a ver más rápido esto ya. Debía asarlo en el fuego, asado en el fuego. Es decir, tenía que ser consumido totalmente. Y eso me habla de Jesús, que tuvo que ser sacrificado totalmente en la cruz. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no aceptó ese poco de vinagre que iba a satisfacer un poco su sed? ¿Tú recuerdas que le van a dar con la lanza un poquito de vinagre y él hace? Sí, porque Jesús tenía que pasar por todo el sufrimiento. Y esto por amor. Otra cosa que encontramos es que debía comerse absolutamente todo, ¿ok? No debía dejarse nada como sobras, nada para el calentadito de mañana, ¿no? Debía comerse todo y así quedaba totalmente. Quemarlo al día siguiente si quedaba algo. Y en Juan capítulo 19, versículo 30 dice que Jesús antes de morir dijo algo. Consumado es. Y cuando hemos estudiado el Evangelio según San Juan, descubrimos que la palabra para consumado es tetelestai, creo, ¿recuerdan? Tetelestai es una palabra que usan los carpinteros. Jesús era. Y cuando un carpintero estaba haciendo un mueble y ahí hizo los acabados, sopló, ya estaba listo para entregar, tetelestai. Agarraba un mantito y lo cubría hasta que venga el dueño. Y empezaba con otro. Tetelestai es, he acabado todo. Ya no hay nada más que hacer. ¿Y sabes qué? Jesús al morir lo entregó todo. Absolutamente todo. Y Él tiene todo el poder para cumplir la ira de Dios en su corazón, porque lo cumplió todo. Ya no hay nada más que hacer para ser salvos. Jesús es el que te puede traer salvación a tu corazón. Ningún hueso roto. Así dice el versículo 46, ¿no? Ni quedarás hueso suyo. Y esto cumple una profecía también en Jesús. ¿Tú sabías que a la hora que Jesús ya estaba para morir, al día siguiente de la Pascua, y entonces entraron los sacerdotes donde Pilatos, ¡no, mátalo de una vez! Entonces salieron los soldados de dentro del palacio, corrieron, subieron a la colina y reventaron las rodillas ¿a quién? Al de la izquierda y al de la derecha. Y los que estaban asfixiando por morir, ¡pum!, cayeron y se les subió la fragma y se ahogaron y murieron ahogados. Y cuando llegaron a Jesús, Jesús ya estaba muerto y no rompieron un hueso suyo. ¿Ok? No rompieron ningún hueso suyo. ¿Por qué no rompieron ningún hueso suyo? Para que califique en las profecías. Mira, todas las profecías que se están cumpliendo en Jesús. Solo aquí. Ahora, qué interesante. ¿Tú sabías que en la sangre que tienes en tus venas, tú siempre estás produciendo sangre, plaquetas, en tus huesos? Si Jesús puede tener ningún hueso roto, significa que sigue produciendo sangre. Y eso significa que sigue habiendo sangre abundante para cualquier pecado. El Señor dice en Romanos a través de Pablo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hay gente que avergonzada viene y me dice, Marco, no, me da vergüenza contarte lo que te voy a decir, pero es un pecado vergonzoso, mira lo que he hecho. ¿Dios me podrá perdonar? Lo primero que me viene a la mente es meter un par de cachetadas, ¿no?
Pero eso no soluciona nada. Pero la respuesta es sí. Si te arrepientes de todo tu corazón, sí. Porque ningún hueso suyo se rompió y sigue produciendo sangre para salvarte de cualquier pecado. De cualquier pecado. El Cordero debió vivir con ellos 4 días. ¿Recuerdan? El día 10 hasta el día 14. Eso significaba que el animal tenía que estar con ellos. ¿Para qué? 1, para examinarlo. Para ver si estaba sin defecto. 4 días. Yo recuerdo que Jesús entró en lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y entró a Jerusalén. Y estuvo 4 días en Jerusalén. Y todos los fariseos y todos los judíos que estaban allí lo examinaron totalmente por 4 días. Y ninguno encontró un defecto en él. Otra cosa que produce los 4 días es afecto. ¿Sí o no? Imagínate, un animal inocentito en tu casa y después tienes que matarlo cruelmente. Eso produce dolor. Y eso me habla de pecado, ¿sabes? El pecado trae dolor. El pecado trae consecuencias. Trae mucho dolor. Lo que tenemos que hacer es dejar de pecar en Cristo Jesús. Y finalmente, un nuevo comienzo. Dice que el Señor les pidió que a partir de ese mes sería el primero en los meses del año. Todo tu calendario va a cambiar. Vas a tener que imprimir nuevos calendarios, Moisés, porque vas a tener otras fechas. El mes en el que estás será tu primer mes del año. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de explicarles y enseñarles que es aquí, en este sacrificio, que hay un nuevo comienzo, que tu nueva vida realmente empieza, así como nuestra Pascua, que es Jesús. Nuestro sacrificio es cuando nuestra vida comienza otra vez, ¿amén? Es donde nosotros tenemos un nuevo comienzo, como dice la Biblia, de modo que si alguno ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo tienes un nuevo calendario, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Si Jesús es tu Pascua, entonces eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no hay pecado que te separe del amor de Dios. El Señor te ha liberado absolutamente de todos tus pecados.